Hola, bienvenidos. Hoy el tema que nos convoca es la contabilidad como base de la información de gestión, de la liquidación de impuestos y de la proyección de fondos. En las primeras clases nosotros dijimos o definimos a la contabilidad como una disciplina que nos permite reflejar la actividad económica, financiera y patrimonial de la empresa, y que la contabilidad se desarrolla respetando un conjunto de reglas que denominamos principios de contabilidad generalmente aceptados. También definimos que el objetivo fundamental de la contabilidad es proporcionar información útil y oportuna para la toma de decisiones. Dijimos que la contabilidad tiene dos grandes fines. Uno es el control riguroso de todos los recursos y las obligaciones de la empresa en un momento dado, y la otra es la registración clara y precisa de todas las operaciones efectuadas por la empresa durante su ejercicio fiscal o económico. Pero la contabilidad es mucho más que unos libros y unos estados financieros que se tienen que presentar obligatoriamente ante distintas autoridades administrativas que lo solicitan, como puede ser el Registro Público de Comercio, los bancos, la AFIP o los proveedores. La contabilidad nos tiene que permitir tomar decisiones. Nosotros observamos que por lo general los pequeños empresarios, y especialmente en nuestro sector, la ven como un gasto que siempre tratan de evitar por todos los medios, y ellos creen que las pueden llevar ellos mismos. En cambio, las empresas medianas o grandes le dan una importancia fundamental a la contabilidad para poder conocer o hacer un diagnóstico sobre su situación económica, patrimonial y financiera, y poder tomar decisiones. O sea, para ellos es una gran herramienta de gestión. La contabilidad nos tiene que permitir tener el conocimiento global de la empresa y de cómo ella está funcionando. En este esquema podemos observar que la contabilidad es una sola, pero llamamos contabilidad financiera o contabilidad gerencial. Hacemos esta distinción según los destinatarios de la información que nos brinda la contabilidad. Entendemos como contabilidad financiera cuando el usuario de los reportes de la contabilidad son los terceros, los acreedores, los proveedores, un cliente, un banco, la AFIP. Y como producto final lo que estamos mostrando son los 4 estados básicos: el estado de situación patrimonial, el estado de evolución de patrimonio neto, el estado de resultado y el estado de flujo de fondos. Es lo que nosotros generalmente llamamos los estados contables, que es lo que firma el contador que la audita, y es lo que terminamos llevando al banco. Pero la contabilidad de gestión es la contabilidad donde el usuario son los internos, son las personas que toman decisiones dentro de la empresa, y a través de la información que nos da la contabilidad podemos realizar distintos análisis. De ahí surge lo que denominamos contabilidad analítica, por lo cual podemos obtener distintos reportes de costos, distintos reportes de ingresos, podemos conocer el resultado de cada una de las áreas del negocio de la empresa, podemos realizar planificaciones y un control presupuestario. Y a través de la contabilidad de gestión, es decir, a través de la información que nos brinda la contabilidad de la empresa, los gerentes, los dueños, los directores pueden tomar distintas decisiones sobre la marcha. O sea, no tener que esperar a que los estados contables estén cerrados y presentados para conocer cuál es la situación de la empresa y recién ahí tomar decisiones. Si hiciéramos eso, estaríamos tomando siempre decisiones a destiempo. Porque ustedes tengan en cuenta que desde el momento en que cierra el balance de una empresa, las mismas tienen 4 meses para celebrar la asamblea y donde se presentan los estados contables y se aprueban. Si nosotros esperamos 4 meses después de cerrar el ejercicio para conocer la situación patrimonial, el flujo de fondos o los resultados del último ejercicio, estaríamos tomando decisiones
sobre algo que ya es historia. Entonces, ahí aparece la contabilidad como herramienta base para la gestión y es donde nosotros podemos ir haciendo cortes mensuales, trimestrales, para tomar decisiones de una manera más oportuna. Y esas decisiones pueden ser medidas a corto plazo, medidas estratégicas, medidas que tienen que ver con en qué invertir y cómo financiarnos. De ahí es la importancia que nosotros decimos que la contabilidad tiene que ser la base para tomar decisiones. La contabilidad, siguiendo en línea con lo que venimos diciendo, es sin duda la mejor herramienta que se puede tener dentro de la empresa para conocer su real situación económica, financiera y patrimonial y poder detectar a tiempo cuestiones o puntos débiles que debemos mejorar o aprovechar mejor las posibilidades que tenemos, siempre en pos de desarrollar empresas rentables y sustentables en el tiempo. De ahí surge lo que en la jerga se conoce como contabilidad gerencial o contabilidad de herramienta gerencial, que es lo que veíamos recién en el cuadro, que es la contabilidad o la información contable, es decir, la suma de todos los registros de las operaciones económicas de la empresa, las ventas, las compras, los pagos, los gastos bancarios, los impuestos que pagamos, etcétera, para que se constituyan en una base fidedigna para hacer un diagnóstico al día de hoy, cómo está parada la empresa, cuáles son sus resultados, cuál es su solidez patrimonial, qué capacidad de pagar las deudas de corto y largo plazo tiene, para poder tomar decisiones hoy, decisiones oportunas. Pero para que una empresa pueda tomar decisiones, lo que necesita es tener información oportuna y confiable. Esa información se la da la contabilidad. El concepto de contabilidad ha evolucionado mucho desde sus comienzos al día de hoy. Originalmente la contabilidad nació para registrar hechos económicos y llevar un control y saber los resultados. Pero hoy en día el concepto moderno de contabilidad es que es un verdadero sistema de información integral de la empresa. Y esa información, como decíamos anteriormente, es la base para tomar decisiones. Cuanto más información tengamos en nuestras empresas, mejores decisiones vamos a tener, o mayor, o dicho de otra manera, mayor probabilidad de tomar mejores decisiones. Ustedes recordarán que en los primeros encuentros dijimos que la contabilidad tiene dos principios básicos. Uno es que los asientos tienen que estar registrados de manera equilibrada, es decir, todo lo que está registrado en el debe tiene que ser igual a todo lo que está registrado en el haber. Y la otra ecuación fundamental es que el activo de la empresa es igual al pasivo más el patrimonio neto. De esa igualdad podemos decir que el activo de una empresa, recuerdan que el activo eran todos los bienes y los créditos a cobrar que tenía la empresa, es igual o está financiado por el pasivo, es decir, la deuda que contraemos con terceros, más la financiación propia de los accionistas. Cada una de las cuentas de los 5 capítulos que forman un estado de situación patrimonial, es decir, los 5 capítulos eran el activo, el pasivo, las cuentas de ingresos, las cuentas de egresos y las de patrimonio neto. Cada una tiene un funcionamiento particular, donde en el caso de las cuentas de activo y de egresos, todos los aumentos se registran en el debe o se debitan, y todas las disminuciones se registran en el haber o se acreditan. Si el debe es mayor al haber, decimos que tienen saldo deudor.
Las cuentas de pasivo, las de patrimonio neto y las cuentas de ingresos funcionan inversamente. Los aumentos se registran en el haber y las disminuciones se registran en el debe. Y decimos que si el haber es mayor al debe, tienen saldo acreedor. Recordemos también que en la contabilidad hay dos instrumentos o elementos fundamentales. Uno son las cuentas, que es el instrumento o el elemento en el cual se registra cada hecho contable, y otro es el plan de cuenta, que es un listado donde se agrupan las cuentas siguiendo un determinado patrón de ordenamiento. Acá traemos, a modo de ejemplo, muy simplificado, cómo sería un plan de cuenta contable, donde las cuentas del activo empiezan con el número 1, las cuentas de pasivo empiezan con un número 2, egresos con un número 3, ingresos con un número 4 y el patrimonio neto con el número 5, seguido de sucesivos ceros. Cuando mayor cantidad de ceros le agreguemos al plan de cuenta, decimos que el plan de cuenta es más amplio y nos va a permitir en un futuro poder contemplar todas las cuentas que uno le vaya agregando al plan de cuenta de acuerdo a cómo uno vaya desarrollando el negocio. Por ejemplo, hoy somos una pequeña empresa agropecuaria donde únicamente vendemos cereal, sembramos trigo y soja. Entonces, dentro de ingreso vamos a encontrar una cuenta que sea venta de soja y venta de trigo. Más adelante, con el correr del tiempo, la empresa puede incurrir en otro tipo de negocio. Puede ofrecer labores, puede tener un feedlot, puede tener un transporte propio. Bueno, y cuando más abierto sea el plan de cuenta, nos va a permitir ir agregando esas cuentas de una manera ordenada, pero porque ya lo previmos originalmente. Recordemos que el proceso contable es el siguiente. Nosotros dijimos que en la contabilidad se registraban todos los hechos económicos de la empresa. Esos hechos económicos, para ser registrados, tienen que tener un sustento documental, o sea, un comprobante. Nosotros, cada movimiento que registramos en la contabilidad tiene que tener un amparo, por ejemplo, una factura de compra, una factura de venta o una liquidación de venta, ya sea de cereal o de ganado, un comprobante de un depósito bancario, un comprobante de un gasto bancario a través de la lectura que hacemos de los mismos en el extracto. Es decir, cada movimiento económico que se ingresa a la contabilidad tiene que tener su sustento documental. Eso da origen a asientos contables que, de acuerdo a la cuenta o a la naturaleza del movimiento contable, se va a reflejar en una cuenta específica. Por ejemplo, un pago en efectivo a un proveedor va a involucrar la cuenta caja y la cuenta proveedor. Eso va a registrar uno por uno en un libro que se llama libro diario, todos los movimientos que vamos ingresando a la contabilidad. Los movimientos de cada una de las cuentas se van a resumir en el mayor de cada una de las cuentas, dando origen así al cierre del ejercicio a un proceso de cierre donde luego de realizar algunos ajustes que tienen que ver con los consumos de las materias primas o mandar a resultado el costo de venta de determinados productos que teníamos en stock. Bueno, luego de realizar todos esos ajustes, vamos a poder emitir un balance de sumas y saldos integral de la empresa o balance de comprobación. Ese balance de comprobación, terminado con todos los ajustes realizados, habiendo también ingresado las cuentas de amortizaciones de bienes de usos, la valorización de los bienes de cambio, etc., es lo que va a dar origen a la preparación de los estados contables de la empresa. Recuerden que esos estados contables, como vimos a lo largo del curso, estaban formados por 4 estados básicos, por las notas
y por el informe del auditor y la firma del mismo, certificada ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Ese balance tiene como principal destinatario los bancos, presentarlo a la AFIP y presentarlo al Registro Público de Comercio. A través de los estados financieros, nosotros podemos evaluar o comparar el desempeño de la empresa, identificando puntos fuertes y puntos débiles. A través del análisis y de la correcta lectura de los estados contables, uno puede tener una visión global de distintas actividades financieras, de inversión y operativas o producción de la empresa. Y nosotros podemos detectar la situación financiera y patrimonial de la empresa, la podemos ir a buscar y analizar a través de lo que llamamos balance general o estado de situación patrimonial. Lo que fue el desempeño de la empresa en el ejercicio pasado, lo podemos ir a buscar y analizar en el estado de resultados. Ahí podemos ver no solo el resultado de la empresa, sino el origen del mismo. ¿Qué vendimos? ¿Cuáles fueron los costos? ¿Cuáles fueron nuestros resultados por tenencia, por valorización de la hacienda? ¿Cuánto impuesto a los ingresos brutos pagamos? ¿Cuánto impuesto a las ganancias terminamos generando en el último ejercicio? Y todos los cambios en la posición financiera del ejercicio cerrado que estamos analizando, lo podemos ver en el estado de origen y aplicación de fondos. Recordemos que la empresa, a lo largo de todo su funcionamiento y a lo largo de su vida, va tomando tres tipos de decisiones. Decisiones de inversión, es decir, en qué activos invertir para hacer que la empresa sea más rentable y obtener mejores resultados de cara a un futuro sustentable. Primera medida. Segundo, decisiones de financiamiento. Esa inversión en ese activo que me va a generar una renta. ¿De dónde lo obtengo? ¿Es un financiamiento propio, es decir, con utilidades, con utilidades generadas en ejercicios anteriores? ¿O a través de aporte de capital de los socios? ¿O es un financiamiento externo, mediante la toma de un crédito bancario, un crédito operativo tomado por un proveedor a corto o mediano plazo, o a través de un leasing, por ejemplo? Y la tercera decisión que toma la empresa son las decisiones de distribución de dividendos o reinversión de utilidades. Esto quiere decir que cuando hemos terminado el ejercicio económico o fiscal, que sabemos cuál es el resultado de la empresa, los accionistas reunidos en asamblea general ordinaria tienen que decidir el destino que le van a dar a los resultados obtenidos en ese último ejercicio bajo análisis. Y ahí pueden decir que la totalidad del resultado se va a reinvertir en la empresa, o se puede distribuir total o parcialmente. Bueno, para poder tomar estos tres tipos de decisiones de inversión, de financiamiento y de destino a darle a los resultados, es necesario tener información. Y esta información surge de la contabilidad de la empresa. Nosotros habíamos dicho de que la forma de mostrar o exponer un estado de situación patrimonial es la siguiente. El activo, que son todos los bienes y derechos de la empresa, se expone como un cuadro a la izquierda, y a la derecha las fuentes de financiamiento, ya sea externa, que es el pasivo, o propia, que es el patrimonio neto. Desagregando un poquito mejor esta exposición y abriéndola, vemos que dentro del activo encontramos el activo corriente, que es todos aquellos recursos y créditos a cobrar que posee la empresa que se van a transformar en efectivo dentro de los próximos 12 meses. Ahí encontramos el dinero en efectivo, inversiones transitorias, las cuentas a cobrar, los inventarios, los inventarios que posee la empresa, ya sea de materia prima,
fertilizante, agroquímico, semilla, la cementera, los inventarios de cereal disponible para vender. Y el activo no corriente es aquel activo que se va a transformar el dinero en efectivo más allá de los 12 meses de la fecha de cierre del ejercicio. Y acá encontramos por excelencia básicamente los bienes de uso, que son bienes destinados a la utilización en las actividades productivas y generadoras de resultados de la empresa y no están destinados a ser vendidos. Recuerden ustedes que el activo se va a ordenar siguiendo el criterio de liquidez. Luego encontramos el pasivo, también pasivo corriente y no corriente, según que sea exigible su pago dentro de los 12 meses de cerrado el ejercicio o más allá de los 12 meses de cerrado el ejercicio. Y acá encontramos las deudas con los proveedores, las deudas bancarias de corto plazo, los impuestos a pagar que tiene la empresa, IVA, ingresos brutos, impuesto a los sellos, impuesto a las ganancias, etc. Y por último, encontramos el patrimonio neto. El patrimonio neto lo definíamos como el total del activo que posee la empresa menos el pasivo o las deudas con terceros. Y el patrimonio neto es la porción efectiva que tienen los dueños de la empresa sobre los recursos o el activo. Acá vamos a encontrar cuentas como el aporte de capital que los accionistas han ido realizando a lo largo de la vida de la empresa, las reservas, estas reservas pueden ser reservas legales o reservas facultativas, y todos los resultados generados por la empresa y que no fueron distribuidos. Bueno, nosotros podemos analizar la situación patrimonial de una empresa a través de la utilización de distintos ratios o relaciones entre distintos rubros o capítulos del estado de situación patrimonial para ver especialmente la salud financiera y la solvencia patrimonial. Acá expongo solamente a modo de ejemplo 6 ratios. El primero es el endeudamiento corriente, que se calcula dividiendo el activo corriente sobre el patrimonio neto, lo cual indica el grado de exposición del capital propio permanente. El endeudamiento total, siendo la razón entre pasivo total sobre patrimonio neto, que es complementario al anterior. El índice de liquidez corriente, que surge de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente, lo que nos muestra la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a los pasivos que vencen dentro de los 12 meses de cerrado el ejercicio, con activos que van a ser líquidos en el mismo periodo. Luego tenemos la liquidez ácida, que es un índice más exigente que el anterior, porque del activo corriente se detraen los bienes de cambio para ver qué capacidad de liquidez tiene la empresa para hacer frente a los pasivos que vencen los próximos 12 meses. La solvencia total, que surge de dividir el activo total de la empresa sobre el pasivo total. Los índices de solvencia y los índices de liquidez son ratios donde los bancos ponen o prestan una especial atención a la hora de hacer una calificación crediticia de la empresa. Nosotros, a través de la contabilidad, podemos realizar distintos tipos de proyecciones. Estas proyecciones tienen que ver con que podemos proyectar los estados contables de la empresa, es decir, la situación patrimonial al cierre del ejercicio, los resultados al cierre del ejercicio, el estado de origen y aplicación de fondo y el estado de evolución del patrimonio neto. Esta planificación o proyección patrimonial a través de la contabilidad es importante si nosotros estamos pensando en el próximo ejercicio acudir a un banco para obtener una buena calificación crediticia para acceder, por ejemplo, a un crédito para comprar una cosechadora,
o para retención de vientres. Entonces, lo que nos tiene que interesar es mostrar un balance desde el punto de vista patrimonial y financiero lo más robusto, lo más solvente posible, porque nuestro destinatario es el banco. ¿Cómo se hace esta proyección? Nosotros acostumbramos a decir que las proyecciones hay que hacerlas primero durante el ejercicio, recomendamos hacerlas de manera trimestral. Pasó el primer trimestre y analizamos la situación real de la empresa como primer punto de proyección durante el ejercicio. 3 meses más tarde, es decir, a los 6 meses, volvemos a hacer el mismo análisis, donde tenemos 6 meses reales. Hacemos un corte donde analizamos el patrimonio y los resultados de ese semestre. Calculamos los índices de liquidez, analizamos los créditos comerciales que tiene la empresa, las deudas, qué inversión ha realizado, los créditos impositivos, los resultados. Hacemos un corte patrimonial, económico y financiero de 6 meses. Nos paramos y le consultamos a los directivos de la empresa cuáles van a ser las actividades que van a realizar en los próximos 6 meses hasta el cierre del ejercicio. Entonces, una vez que tomamos conocimiento de esas actividades, las vamos a valorizar y vamos a poder proyectar el resultado del ejercicio y el estado de situación patrimonial de la empresa. Todo esto lo podemos hacer porque tenemos información que nos lo da la contabilidad. También, siguiendo este mismo esquema de proyecciones trimestrales, uno puede realizar proyecciones impositivas, sabiendo especialmente qué impuesto a las ganancias podría llegar a pagar, conociendo el resultado del ejercicio proyectado, o a través de la contabilidad también podemos proyectar los flujos de fondos, es decir, podemos realizar una proyección financiera. Entonces, nosotros podemos decir y concluir ya a esta altura que la función del análisis de los estados contables es permitirles a los directivos de la empresa tomar 3 grandes decisiones, como decíamos anteriormente. ¿En qué invertir? ¿Cómo financiar esa inversión? ¿Y qué hacer con los resultados de la empresa en el último ejercicio? Si distribuirlos o reinvertirlos. Y recordemos que todos los que desarrollamos una empresa, todos los que trabajamos en la empresa, tenemos que tener muy claro desde nuestra posición que el resultado de nuestras actividades, de nuestras responsabilidades, tiene que ser la contribución a la creación de valor para los accionistas y a contribuir a desarrollar empresas sustentables en el tiempo. De manera que todos aquellos que tenemos una vinculación en las áreas administrativas de las empresas, y especialmente espero que luego de haber compartido este curso, comprendan de que el área administrativa es uno de los 3 pilares básicos dentro de la actividad de una empresa. Los 3 pilares son el área productiva, el área comercial y el área administrativa. Esos 3 pilares básicos tienen que desarrollarse de una manera equilibrada y acompañar al desarrollo general de la empresa. Y nosotros dentro de la administración de la empresa, comprender que la función nuestra va más allá de contabilizar una factura, de sacar un pago, de emitir una liquidación o factura de venta, sino que tenemos que convertirnos en verdaderos aportantes de información para la toma de decisiones. Y para poder hacer eso tenemos que comprender cómo funciona la contabilidad y qué reporte podemos emitir a través de un correcto diseño de un plan de cuentas para que nuestros jefes, nuestros directivos, los accionistas de la empresa puedan tomar decisiones en pos de este desarrollo sustentable de las empresas. Si nosotros como empleados administrativos logramos comprender esto, podemos darle una mayor valorización a nuestra actividad dentro del área administrativa de la empresa.
Bueno, como consideraciones finales, ya a esta altura podemos concluir de que los estados contables no deben ser considerados por los gerentes, por los administrativos, solo como una exigencia establecida por la ley. O sea, eso es la finalidad de lo que veíamos que era la contabilidad financiera. Emitir un estado, los estados contables para ser presentados a aquellos terceros ajenos a la empresa. Pero esa información es histórica, porque como recuerden que yo les decía que los estados contables son preparados y presentados dentro de los 120 días de cerrado el ejercicio. Entonces no podemos esperar nosotros a tomar decisiones con esos estados contables si queremos desarrollar empresas rentables y sustentables. Entonces tenemos que focalizarnos en la contabilidad de gestión, en la contabilidad analítica, es decir, usar toda la información contable de la empresa para durante el ejercicio, de manera mensual, de manera trimestral, poder conocer el resultado de las distintas actividades de la empresa, conocer los costos, en qué gastamos, en qué se nos está yendo el dinero, especialmente en estos momentos donde en las diferentes actividades hay bajas rentabilidades, para poder contribuir a tomar decisiones durante el desarrollo de la empresa. Y como cuadro final podemos ver a través de un sistema integral de información, nosotros podemos alimentar correctamente la contabilidad. El fin último de la contabilidad es emitir los estados contables. Pero la contabilidad como herramienta de gestión durante el desarrollo de las distintas actividades de la empresa, durante el ejercicio, nos tiene que permitir ser la base sólida, oportuna y confiable para planificar los resultados de la empresa, realizar una correcta planificación fiscal, realizar un análisis de costos, una reorganización de empresa. Es decir, la contabilidad tiene que ser una herramienta constante para tomar decisiones en pos de contribuir al desarrollo y a la sustentabilidad de las empresas. Muchísimas gracias por su atención.